Mi nombre es Giancarlo Marinelli. Como primera cosa, ¿cuál es su nombre y su cargo dentro de la facultad? Mi nombre es Francisco Bolón Nova, soy director académico para campus y sedes regionales de la facultad. En su opinión, ¿cuál es su opinión acerca de los delitos contra los derechos de autor, propiedad industrial y delitos informáticos? Esta categoría de delitos lo que atenta es contra la creatividad y es un desincentivo para la actividad intelectual de toda aquella persona que bajo emprendimientos genera nuevos productos, nuevas creaciones. En tema de derechos de autor hay que verlo en el más amplio de los sentidos, no es solo la creación literaria o artística, fonográfica, sino que incluye otros elementos culturales como pinturas, esculturas y otro tipo de elementos que predisponen la creatividad humana. Mi opinión al respecto es que la protección que existe es una protección eminentemente formal, dado que hay compromisos del Estado de Guatemala para proteger la propiedad intelectual. Formamos parte de la OMPI, por ejemplo, y formamos parte de una serie de convenios y protocolos que tienen que ver con el tema de la protección de la propiedad intelectual en general. Pero se queda en esa parte de lo declarativo y ya cuando entramos a ver en el Código Penal, pues vemos que aún con las modificaciones, pues es un campo muy limitado. Aparte hay que revisar la ley de derechos de autor, en donde también se establecen otras tipologías de protección que no son eminentemente de castigo, pero sí de protección. Y entonces es un tema lo suficientemente amplio para dimensionarlo únicamente desde la materia penal. ¿Sabe de alguna entidad que vele por el cumplimiento de estas normas? Bueno, aparte de las fiscalías que son más de carácter reactivo, dicen que ahí es cuando ya se da la vulneración. Existen varias instituciones, por tradición y antigüedad tenemos que empezar por la misma AIC, la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores, el registro de propiedad industrial, tiene que ver también con el tema de cuando tiene algo que ver con licencias, patentes, es también un tema de propiedad. Y están estas dos por el momento. Del lado de protección o prevención, diría la GAI, hay otros institutos que tienen que ver juntamente con la GAI, pero aglutina, cobra regalías por el tema aparte del Ministerio de Cultura y Deportes, tengo entendido que tiene una entidad a cargo de la conservación y por lo menos el control de ciertas creaciones y protección. En su opinión, ¿usted cree que se cumple mucha normativa que se realiza por el trabajo de fiscalía y demás? Bueno, a nivel, por lo que yo me acuerdo, había en su momento había una entidad, no me acuerdo si existe todavía, que hacía el control de lo que se vulneraba en Guatemala en propiedad. Se hablaba que casi que arriba del 80% de licencias de cómputo, por ejemplo, en Guatemala, no eran originales, sino que eran simplemente copias de discos matrices. Por otro lado, es muy fácil que nosotros agarremos una página web, por ejemplo YouTube, nos guste una canción, la bajo, no la adquiero por digamos los canales adecuados, Deezer, iTunes, cualquiera de estos, y el solo hecho de bajarlo, ahí estoy vulnerando también cierto tipo de categorías. El hecho de reproducir ciertos programas ya sin soporte material, magnético y óptico, también genera esa vulneración. También lo vemos, por ejemplo, algo muy común en Guatemala es el uso de imágenes, que debiendo tener restricciones, se vulneran. Entonces es un campo que diría que lo único que evidencia es el poco conocimiento de la población de lo que debería ser la protección a la propiedad y al patrimonio intelectual. Por aparte, la capacidad del Estado de poder perseguir es básica, es muy elemental. Prácticamente tendríamos que perseguirnos entre todos porque de alguna u otra forma nosotros también en algún momento por omisión o por acción podríamos estar incurriendo en un delito sin saberlo. Por ejemplo, no sabemos hasta qué punto
cuando estamos utilizando ciertos programas de computadora gratuitos, lo que estamos haciendo es usar una licencia alterada de un programa y ya nosotros somos parte del delito, ya nos volvemos dentro de la teoría del delito del dinero que empezamos a ser cómplices. Entonces sí, es bien complejo el tema, pero también parte de una realidad cultural en Guatemala. Si vamos no solo a nivel de propiedad intelectual, sino también industrial, es muy común de lugares como el Amate, San Francisco del Alto y otro montón de municipios de Guatemala que se dedican no al comercio, sino aquí es a la producción de producto adulterado. Entonces también eso es una realidad cultural, pero tiene detrás una lógica de mercado, que es lo que no analizamos los juristas, y es que la lógica de mercado implica que yo necesariamente tenga que pedir cierto producto con cierta satisfactor para que pueda ser considerado parte de ese círculo social de algún modo. Entonces eso obliga muchas veces a las personas a utilizar productos falsos, productos alterados, falsear datos de internet, bajar material con tal de poder decir estoy dentro de ese grupo que está en ese nivel. Y aparte, si hablamos del aspecto económico, una licencia es muchas veces inalcanzable para un segmento que no tiene un poder adquisitivo pleno. Entonces también ese es otro problema de esta dinámica económica. Muchas gracias.